migración venezolana sigue siendo tema. Por el alto flujo de migrantes venezolanos en Colombia, las autoridades en ciudades fronterizas adelantan operativos para el control de los extranjeros en el país. En Cúcuta está Diego de Pablos y tiene un reporte. Diego, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes. Pues ayer se desarrolló con todo éxito el tercer encuentro de ministros de la salud aquí en Cúcuta y su área metropolitana, y más de 10 integrantes o funcionarios de diferentes países de Latinoamérica hicieron presencia en esta actividad. Empezaron con una visita al Hospital Erasmo Meós, posteriormente estuvieron visitando algunos puntos donde concentran venezolanos en esta ciudad y también estuvieron visitando los puentes internacionales. El primer recorrido fue en el puente Simón Bolívar, posteriormente estuvieron en el puente Francisco de Paula Santander, y la reunión concluyó en el puente de Tienditas o puente La Unidad. Allí ellos dieron una conclusión de las medidas que se van a tomar y también de las nuevas medidas que hay para los extranjeros en gran parte de Latinoamérica. El centro de Cúcuta fue uno de los lugares donde las autoridades adelantan operativos para el control de venezolanos y extranjeros. Uniformados y funcionarios de distintas entidades oficiales participan en la verificación de los documentos. Diariamente estamos regresando con estas regresiones voluntarias, 300, 500 personas que no cumplen con los requisitos para permanecer o para transitar en el país. Los habitantes de la frontera apoyan los operativos ante el aumento de actos delictivos. No sobra o no es de más hacer estos controles de seguridad para poder, obviamente, tener claro y tener el control de todos los habitantes de la ciudad de Cúcuta. Las autoridades aseguran que los operativos serán indefinidos y permanentes ante el alto flujo de venezolanos que está atravesando diariamente la frontera. En los próximos días, estos asistentes al encuentro acordaron que se realizarán nuevas reuniones en diferentes partes de Latinoamérica para seguir trabajando por el tema migratorio venezolano. Desde la frontera colombo-venezolana, este fue un informe de Diego de Pablos. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias a Diego de Pablo, y en esta parte del programa quiero saludar a Olga Cerrado, y es vocera de ACNUR para la situación de Venezuela. Señora Cerrado, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿De qué manera impacta el flujo migratorio venezolano la decisión asumida por Ecuador de solicitar visa para ingresar a su territorio? Pues ACNUR reconoce la autonomía de los estados a tomar sus decisiones en temas de política migratoria. Sin embargo, nos preocupan los riesgos que pueden ir acompañados de este tipo de medidas. Por ejemplo, las personas que no tengan los documentos adecuados para poder cruzar las fronteras pueden optar por utilizar pasos irregulares y verse expuestos a grupos armados, grupos de delincuentes, de trata, a explotación sexual o laboral, poniéndoles en riesgo. Además, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los refugiados e inmigrantes de Venezuela que están llegando a las fronteras de los países de la región tienen necesidades de protección internacional muy elevadas, la mayoría de ellos. Y este tipo de medidas podría dificultar el acceso a la frontera y a solicitar la condición de refugiado, ese asilo y esa protección en los países a los que están llegando. Estos son algunos de los riesgos que estamos viendo. Además, observamos una gran vulnerabilidad de las personas que están llegando, y uno de los llamados que estamos haciendo es a buscar esas excepciones que ya se están aplicando en otros países para que casos particulares de niños que estén llegando solos, de personas mayores, de personas con necesidades médicas específicas puedan acceder a esos servicios y esa salud y esa seguridad que necesitan. ¿Cree usted que hay suficiente información en torno a las medidas migratorias que se asumen? Y lo pregunto porque hay que tomar en cuenta la falta de redes comunicacionales que se presentan en Venezuela. Es decir, muchas veces se toman estas decisiones y se piensa que todos aquellos que van a migrar o que van en tránsito se van a enterar, pero no siempre es así. Eso es uno de los principales esfuerzos que ACNUR, tanto ACNUR como otras organizaciones humanitarias hacen en el terreno, sobre todo en situaciones como la de los últimos días, ¿no? Son los equipos en terreno que constantemente en los albergues, en los puntos de atención, en la red de puntos de atención que hay en
establecida en la región, se transmite la información, se transmiten datos, información sobre los documentos necesarios, cuáles son las implicaciones de las nuevas medidas que se implementan en este caso, para evitar que las personas tomen riesgos y decisiones inadecuadas y que, como decía, puedan terminar optando por utilizar pasos irregulares que los pongan en mayor riesgo del que ya pueden estar. Señora Serrado, usted decía que la mayoría de las personas que llegan necesitan de protección internacional elevada, la mayoría de ellos. ¿Por qué no se ha terminado de otorgar de alguna manera el estatus de refugiados a estos venezolanos, a esta diáspora de una dimensión que ya tiene proporciones inimaginables? Bueno, estamos viendo que en este momento hay más de 600.000 solicitudes de asilo presentadas por venezolanos en toda la región. Sabemos que la región y los países no tenían unos sistemas de asilo tan fuertes como para hacer frente a este número de solicitudes, ¿no? En especial, por ejemplo, el caso de Perú, disculpe, donde hay más de 200.000 solicitudes. Entonces, al mismo tiempo que estamos trabajando con las autoridades de los gobiernos a poder facilitar el procesamiento de estos casos y de estas solicitudes, también es importante destacar que los gobiernos de la región han optado por abrir otras puertas hacia la regularización de aquellas personas que están llegando a los países, de manera que tengan acceso a los derechos básicos, como la salud, como la educación, como acceso a una vivienda, acceso a la posibilidad de trabajar. Entonces, se está trabajando con estos dos ámbitos al mismo tiempo, porque lo más importante es que las personas que llegan al país puedan tener ese acceso a seguridad, a protección y a unos derechos básicos. ¿Ustedes instalaron campamentos en la zona del puente de Rumichaca? No son campamentos como se pueden entender de forma permanente e indefinida, como se pueden ver en otras partes del mundo, pero sí que hay unos albergues temporales en los cuales se permite que las personas que llegan y que no pueden continuar el trayecto, ya sea porque no tienen los fondos o los recursos suficientes como para pagar un billete de autobús o porque simplemente no tienen dónde ir, puedan pasar la noche o un par de noches. Entonces, en casos especiales como los que hemos visto este fin de semana, en los que había filas y había un tiempo amplio de espera en una zona como Rumichaca, que es muy fría, sí que se han puesto en marcha estos albergues o estas pequeñas edificaciones, tiendas temporales para que puedan pasar la noche allí. Sobre todo, la mayoría en este caso han sido niños, como el 80%, y también mujeres. Además, se han entregado pues, mantas, kits de higiene, guantes, o sea, unos elementos básicos para poder sobrellevar esas temperaturas tan bajas allí en Rumichaca. Por otra parte, esta decisión soberana, como usted ha dicho, de Ecuador, ¿qué tipo de consecuencias va a traer para Colombia, que finalmente recibe el mayor impacto por tener esa franja fronteriza con Venezuela tan grande? Lo más importante en este momento de la región es que estas medidas y estas respuestas se sigan coordinando de forma regional y de forma armonizada entre todos los países de la región, porque todos los países han sido muy generosos recibiendo pues en este momento hay más de 3,5 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos en la región. Han sido muy generosos, pero es importante que continúen manteniendo ese diálogo y esa coordinación y compartiendo esa responsabilidad que hasta ahora se ha mantenido en la respuesta y en la acogida a los venezolanos. Por ejemplo, mecanismos regionales de coordinación, como el proceso de Quito, que la siguiente reunión efectivamente va a tener lugar en Colombia, ¿no? En el país que acoge en este momento al mayor número de venezolanos, son muy importantes. En este tipo de mecanismos de coordinación se comparten buenas prácticas entre los países de la región, se comparten lecciones aprendidas y también se llega a conclusiones y se toman medidas que permitan compartir esa responsabilidad y responder de la mejor forma y de la forma más eficiente y armonizada para que no se vea un país más afectado que otro. También en esa medida, ACNUR, como todas las organizaciones internacionales y humanitarias que están formando parte de esta respuesta, continúan dispuestas y disponibles para complementar estos esfuerzos de los gobiernos de la región. Y simplemente de nuevo hacer como
como muchas veces hemos hecho, ¿no? Un llamado a la comunidad internacional, porque esta generosidad y esta solidaridad demostrada por los gobiernos de la región, que han puesto a disposición de los refugiados y migrantes venezolanos sus servicios y sus recursos nacionales, pues se puede estar viendo afectada en este momento. Entonces es importante que la comunidad internacional aumente esa solidaridad hacia la región, que está dando mucho, pero necesita ese apoyo para continuar ofreciendo protección y dando respuesta y asistencia a estos venezolanos que continúan llegando y cada vez en condición de mayor vulnerabilidad. Evidentemente que la región sola no puede. Y el llamado de la comunidad internacional es reiterativo. ¿De qué manera se puede concentrar la ayuda internacional? ¿Qué se necesita? ¿Cómo canalizarla? Porque por más solidario que pueda ser Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, la dimensión de la diáspora, la dimensión del éxodo venezolano es de tal magnitud que no hay presupuesto interno que lo pueda sostener. Efectivamente. Desde comienzos de 2019 se puso en marcha un plan de respuesta regional para la situación de los refugiados y migrantes de Venezuela en la región. Este plan de respuesta hacía un llamado a la comunidad internacional para aportar 738 y contribuir con 738 millones de dólares para dar una respuesta coordinada en los 16 países que se están viendo afectados por la llegada de venezolanos. A día de hoy, estamos a finales de agosto, solamente un 29% de esos fondos han llegado. ¿Esto qué significa? Que todas esas actividades que se planificaron al principio y que eran complementarias y que se habían coordinado con las autoridades de los países para quitar un poco ese peso y esa presión que están sintiendo en sus recursos y servicios y sistemas de salud y sistemas de educación nacionales, pues que se liberaran, ¿no? Hasta ahora, solamente el 29% de esa llamada ha sido respondida, esos fondos han sido cubiertos. Además, también pues se cuenta con apoyo por los bancos internacionales de desarrollo que están dando apoyos binacionales, pero se necesita mucho más apoyo, tanto a las organizaciones humanitarias que en coordinación con las autoridades están planificando una respuesta y han planificado una respuesta que necesita fondos, como apoyos bilaterales a cada uno de estos países para que puedan seguir reforzando sus sistemas y servicios nacionales. Olga Cerrado, vocera de ACNUR para la situación de Venezuela, muchísimas gracias por compartir con nosotros en NTN 24. Muchas gracias. Un saludo. Muy buena tarde. Es una situación por demás complicada. Hay pocas palabras en momentos para comentar, para decir, cuando todo está tan explícito. Y es tan complicado buscar respuestas ante situaciones o circunstancias como esta, ¿cierto?